Ursus, coño, maldito, déjame en paz. Bueno, pues aquí estoy, porque Dabel me ha amenazado que va a venir a visitarme y que va a traer a su perro un tal Moji, que espero que sea un chico, porque estos tienen una sexualidad muy precoz. Aquí, como los veis, saluda a la cámara, son Ursus y Taurus, son de la raza Leonberger. Es una raza alemana. Dabel me dice también que cuente cosas de esto. Por allí, por el 1830 o 50, un tal señor Essig, que era el alcalde de Leonberger, una ciudad del estado de Baden-Württemberg, un Lander, quería tener un perro que significara su ciudad. Entonces creó esto mezclando la raza Terranova, una hembra. Yo tuve un Terranova, se llamaba Yodo, espectacular, y luego los mezcló con la raza de San Bernardo. Dice la tradición que con el famoso Barry, que fue como el iniciador de la saga esta de perros con barril lleno de licor para salvar a los esquiadores y alpinistas. Y luego, cuando ya hubo sucesiones de perros, los empezó a mezclar con Gran Montaña de los Pirineos. Mis padres también tuvieron Gran Montaña de los Pirineos, que se llamaba Jean, un perro también muy bonito. Pero salió esto, que es mucho más simpático para mi modo de ver. Son perros como guardianes, la verdad es que impresentables, pero como amigos y cariñosos, todo. Ursus se está escapando. Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si hubieran mezclado esto al final con el gran danés. Quizá para guardarlos, o por la noche tenían que hacer un hangar aéreo para meterlos. Pero bueno, luego también quiere que hablemos de muchos otros animales que han habido aquí en el castillo. Como esto es el campo, aquí ha habido todo tipo de animales. Pensad que esto es una zona que el deporte tradicional es la chasse-course. Yo no la practico, pero antes el castillo tenía su propia jauría de perros para practicarla. Es una caza a caballo, como la de los ingleses, pero más bonita, porque aquí, en vez de un pobre zorrito, que es un animal que me entusiasma, cazan el ciervo o el jabalí con unos trajes increíbles, los caballos piafando. O sea, no me gusta cazar, pero el espectáculo es grande. Pondremos alguna foto o algún vídeo, porque muchos de mis vecinos lo hacen aún, van con unas capas largas, unos capotes, y luego van con trompas, y la verdad es que es muy bonito. Lástima que al final muere el ciervo o el jabalí, pero al fin es para comérselo también, ¿no? Con lo cual no es una caza simplemente lúdica a veces. Y bueno, podemos hablar de muchos otros caballos. Aquí ha habido, ha habido caballos. Teníamos apaluzas, que son como los caballos, como los mustangs, caballos que quedaron en América, que fueron por los indios robados a los españoles. Y es un caballo magnífico, pequeñito para mi gusto, pero muy magnífico. Y bueno, claro, ha habido todo tipo de animales aquí, gatos, de todo. Y a mí me gustan mucho las gallinas exóticas. Tenía un bonito gallinero especializado en exóticas. Mi favorita era Moño, que os voy a poner una foto porque murió. Pues que entre los perros y los zorros, los hurones y las martas se las devoraban a todas. Y aquí ha habido muchos perros. Los últimos fueron 4 pastores alemanes: Otto, Fritz, Hansel, un Gretel, que murieron hace poco. Antes de venir estos, murieron de viejos, 12 años, eran hermanos y hermanas entre ellos, y murieron ya de mayores. Y fue muy curioso porque solo quedó Fritz, y el día que traje estos, que solo tenían 2 meses, Fritz estaba inmóvil, no podía mover ni las patas. Estos empezaron a chuparle la cara y Fritz le chupaba la cara a ellos y se murió. O sea, fue realmente un perro guardián impecable. Estuvo esperando a que yo llegase con estos con el reemplazo para morirse. Y ahora, si queréis, vamos a llevaros al sitio donde hay un cementerio de animales, en el castillo, que es un cementerio de animales, no como el de Stephen King, lleno de cosas, no pasan cosas tremebundas. Es un cementerio donde hemos hecho una especie de tumbas para los animales favoritos de cada uno de mi familia. Ahora estamos en el parque del castillo, la parte del fondo, que está un poco descuidada. Como veis, hay sequía, tampoco puedo regar, la máquina de segar está estropeada, es un caos. Bueno, y por aquí estamos yendo al huerto, y detrás del huerto y la zona de frutales está el cementerio de animales, que, como os decía, no es tan tenebroso como el de los que cuenta Stephen King, es su famosa novela. Vengan. Bueno, pues esto es el huerto, detrás está la zona de frutales, pero como veis, esto es un manglar y tengo que cortar todo para poder acceder, pero cuando lo limpie
un día haremos una filmación del cementerio que es muy bonito porque tiene una muralla especial y las lápidas de cada animal con un pequeño símbolo. Todos los perros tienen un huesito hecho en metal con su nombre, los caballos una herradura con su nombre dentro, etcétera, etcétera. Los gatitos tienen la típica aspa de pescado. Lo veremos todo, ¿eh? Hasta pronto.